Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Nubia Ramos Higuera y seré quien modera esta mesa titulada Transformación Digital, Habilidades y Tutoría en la Educación Contemporánea. Pertenece al programa de la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. La mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres, maestro en innovación de la práctica docente, maestro para la enseñanza media superior y doctorado en pedagogía crítica por el Claustro Mexicano en Ciencias Sociales. Actualmente desarrolla una línea de investigación en educación crítica desde una postura contracultural y genera y profundiza en experiencias educativas no institucionales en áreas urbanas, teniendo como referencia otros casos desarrollados en áreas selváticas chiapanecas. También se encuentra con nosotros y tengo el gusto de presentar a la maestra Verónica Hernández García. Es egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas, especialista en literatura mexicana y maestra en docencia para la educación media superior por la UNAM. Su área de especialidad es la evaluación. Se ha desenvuelto como facilitadora de cursos para docentes en servicio en educación media superior y ha compartido clases en sistemas públicos y particulares desde el 2010. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal y que en un momento les presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminan, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a dar inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Andrés Iscoatl Martínez Taxilana, que presentará su trabajo titulado Exploración bibliográfica de impacto de la AMI para transformar la práctica docente. Adelante, Andrés, por favor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestra, maestro. Muchas gracias por este espacio. Voy a proceder a compartir mi presentación. Listo. Bueno, buenas tardes. Esta es una investigación que estamos iniciando, bueno, que estoy iniciando en esta especialidad para tener un impacto en el estudio bibliográfico respecto a este tema. Resultaría un tema quizás nuevo, pero lo cierto es que ha tenido avances muy significativos en la práctica docente en diversos niveles educativos. En especial en esta presentación retomo la relevancia en el contexto actual, un contexto que está marcado muy visiblemente por lo que fue la pandemia, el aspecto del COVID-19. Otro evento significativo que también veo que está cobrando relevancia es, por ejemplo, también cómo se ha tomado políticamente este evento, hoy en especial en esta semana que se está resolviendo, discutiendo la ley de telecomunicaciones, ¿no? Y es significativo porque está cobrando relevancia a nivel ley y que quede plasmado en este contexto, creo que marca una pauta a seguir tanto para la política pública que hay, tanto para la práctica docente y para el tema central de esto, que es la alfabetización mediática e informacional, que es la AMI. El objetivo general de esta investigación es explorar el impacto de la alfabetización mediática informacional
está estudiándola como una herramienta para transformar la práctica docente en el nivel medio superior de la Ciudad de México, ¿no? A través de un estudio bibliográfico y documental que busca responder este tipo de preguntas, como qué barreras han impedido la integración efectiva de la AMI en la práctica docente, así como qué estrategias de adaptación se han implementado, por ejemplo, durante la pandemia, lo cual es significativo estudiar porque marcan los referentes y las pautas que van tejiendo los nuevos ecosistemas digitales, las nuevas prácticas, las nuevas interacciones, ¿no? Y una tercera pregunta, que es cómo podemos fortalecer la formación docente en contexto de la AMI para responder a los nuevos desafíos educativos, ¿no? Este proyecto no parte de una hipótesis cerrada, sino de una intención crítica y propositiva de mi persona para comprender un fenómeno que, digo, es emergente, pero que se está consolidando, que está en consolidación, en transformación, y bueno, también nace de esta intención de generar insumos teóricos y prácticos que puedan guiar nuevas decisiones pedagógicas, institucionales y bueno, tener como referente el contexto mexicano. En México, particularmente, es una ciudad que cosmopolita, diversa y también muy marcada por las diferentes situaciones que hay alrededor, ¿no? Por las profundas desigualdades, siendo más específicos, y bueno, hablando de las educativas, ¿no? Desigualdades como el acceso a la tecnología, a la capacitación también de la docencia, y estas desigualdades se manifestaron con fuerza en un evento tan significativo como fue la pandemia de COVID, ¿no? Ahí se vio reflejado una falta de integración de la alfabetización mediática informacional en los programas educativos, por ejemplo, ¿no? Porque no solo se va a limitar a la capacidad docente de adaptarse, sino también esta a la vez se vuelve un obstáculo para el desarrollo de un alumnado crítico, analítico, que a su vez estos alumnos se van a convertir en ciudadanos críticos, informados, que sean activos al momento de asimilar de manera clara y entendible una alfabetización mediática, ¿no? Los efectos que tuvo el COVID-19 en México, específicamente en los entornos virtuales, podríamos enumerar la desinformación. Por ejemplo, la pandemia ha generado una gran cantidad de noticias falsas y desinformación sobre diversos temas, lo que ha aumentado también la necesidad de crear herramientas para combatirlas, ¿no? Para mitigar estos efectos y para incidir sobre ellas. Creo que los espacios, los entornos educativos se vuelven una plataforma idónea para trabajar con ello, ¿no? Otro aspecto sería la educación virtual, la alfabetización mediática informacional en específico. Esto lo entiendo como la transición de las prácticas educativas a espacios virtuales, lo cual se ha visto complejizado por las mismas dinámicas, por los entornos que cada circuito tiene, cada persona tiene. Y bueno, aquí se destaca la necesidad de crear competencias mediáticas para garantizar la continuidad educativa, dado que el aspecto de tener acceso a un capital tecnológico, me refiero a capital tecnológico desde una perspectiva como aquella herramienta que vamos generando en las diversas fases de nuestra formación académica, ¿no? Hoy en día se vuelve indispensable tener un capital de habilidad, la tecnología, para tener también una continuidad en los diferentes niveles educativos, ¿no? Y bueno, la pandemia ha acelerado este proceso, ¿no? Hay una propuesta de Delgado que habla de alfabetismos transmediales, que busca actualizar la alfabetización mediática para adaptarse a nuevas realidades mediáticas y educativas. Y bueno, este enfoque me gusta porque reconoce la diversidad de experiencias mediáticas y prácticas comunicativas que propone, como por ejemplo privilegiar la experiencia y prácticas dentro de los entornos educativos, así como lo son también en la vida diaria del alumno, ¿no?
Otro punto que recalca el autor Delgado son dimensiones comunicativas y prácticas, es decir, estudiar las prácticas que ocurren en los escenarios mediáticos digitales, tanto los que están de manera online o los que están offline, ¿no? Y bueno, aquí la pandemia ha resaltado la importancia de ello, especialmente para combatir la desinformación, adaptación también a los nuevos entornos virtuales. La propuesta entonces de alfabetismos transmediales ofrece una actualización conceptual que puede ayudar a enfrentar los desafíos actuales y futuros en un ambiente que está en constante transformación. Para entender conceptualmente a qué nos estamos refiriendo con el término AMI o alfabetización mediática informacional, la UNESCO tiene un trabajo bastante nutrido, bastante interesante, en el que aborda el desarrollo de la alfabetización y las competencias digitales para todos, ¿no? Y esto lo hace la UNESCO como una intención global también, a fin de tener un impacto en todas las latitudes, con el fin de capacitar a personas para utilizar información de forma crítica, navegar por los entornos digitales y que esto sea de forma segura y responsable, así garantizando la confianza en nuestros nuevos ecosistemas en los cuales creo que todos estamos inmersos, ¿no? La alfabetización mediática informacional, desde la perspectiva de la UNESCO y en la práctica también, se ve como un conjunto de habilidades esenciales para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, ¿no? Incluyendo la proliferación de desinformación y con ello todo lo que conlleva una cascada de efectos que cobran mucha relevancia en los escenarios contemporáneos, ¿no? Y bueno, aquí para la UNESCO, dentro del concepto que maneja la UNESCO, la AMI agrupa las competencias necesarias para navegar en estos diversos escenarios, ¿no? Empodera a los ciudadanos para pensar de formas diversas, de formas activas y participar también en este desarrollo de este concepto y llevarlo a la práctica, ¿no? Es importante mencionar que la AMI se ha vuelto aún hoy más relevante, ¿no? Ya que facilita la comprensión también no solo de tecnología, sino también de los medios de comunicación y el entendimiento de plataformas digitales, ¿no? Esto Andrés, transitándolo, ¿sí? Andrés, vamos a hacer una pausa. Llevas 5 minutos, pero quería comentarte que no estás pasando tus diapositivas. Entonces, si gustas sí, presionar el botón para irlas presentando, ya vimos que son pocas, entonces para que puedan ir corriendo, todavía tienes 4 minutitos más. Ahí sí. Ahí ya, sí, ¿Nunca gracias. pasó de la primera entonces? Nunca pasó de la primera. Bueno. Adelante. Bueno, para ir cerrando en estos 4 minutos, hablamos de que, bueno, en el contexto de esta sociedad que está marcada por profundos impactos que tiene la tecnología, como es la sociedad digital contemporánea, la educación va de la mano y se vuelve una herramienta vital que busca también ir buscando desarrollarse a la misma manera, enfrentando los desafíos que va exigiendo esta misma transformación, ¿no? Y bueno, la práctica docente se ve bastante sigmada por la irrupción de estas tecnologías, de estos nuevos ecosistemas. Y bueno, en estos nuevos ecosistemas, la transformación de cómo vamos nosotros usando, transmitiendo la información, se ve modificada también al momento de hacer un análisis crítico de ella, de validar también estos procesos. Y bueno, en este escenario, la AMI se posiciona como una competencia clave para formar ciudadanos críticos, autónomos y participativos como resultado final, ¿no? Hay nuevas pedagogías, se está reconfigurando también las formas de aprendizaje. Hay autores como Begoña Gross, está también Miguel Zapata, que nos hablan desde una visión crítica, como también podemos entenderla desde el conectivismo, por ejemplo, ¿no? Como una teoría del aprendizaje
que profundiza su expertise en los entornos digitales. Y bueno, si bien son intentos, no son intentos, son teóricos que se han sumado a este análisis, creo que debe ser aún más profundo ello para tener unas perspectivas teóricas más fuertes, ¿no? Y que esto deje de lo que llamamos hoy modernidad, quizás estamos hablando de un anacronismo, dado que ha avanzado de manera bastante veloz, ¿no? Y hoy creo que la AMI ofrece un marco para abordar esta complejidad al fomentar competencias para una evaluación bastante más robusta y que esto se vea reflejado en la práctica, ¿no? Pero bueno, esto también implica tener una postura crítica frente a los nuevos ecosistemas, a los medios, que implica también un rediseño de estrategias que tenemos en el aula, que se llevan en el aula, ¿no? Para aprovechar al máximo las tecnologías como herramientas cognitivas analógicas y bueno, esto no solo requiere una formación o adiestramiento de cómo utilizar determinado dispositivo o herramienta, sino también un cambio del paradigma que reconozca cómo esto se vuelve un diseñador de experiencias de aprendizajes, pero aprendizajes significativos y que estén contextualizados en esta nueva dinámica, ¿no? La convergencia entre las pedagogías y las visiones críticas y rupturas de paradigma, eh, más allá de una competencia instrumental, ¿no? Esto se va a configurar como una condición, como una integración, también una oportunidad para transformar los contextos educativos y más en un contexto como lo es en México, en la Ciudad de México, ¿no? Y, y bueno, con esto sería también parte del andamiaje metodológico que he estado trabajando en el tema, como una propuesta de pedagogía emergente, una propuesta de reconfiguración del aprendizaje a través de autores como los que he mencionado, pero también a la par de lo que ha trabajado la UNESCO, por ejemplo, con el proyecto Roma, que resulta interesante porque es un proyecto que propone un enfoque integral, ¿no? Para transformar este tipo de entornos. El proyecto Roma sugiere una verdadera transformación educativa, si bien el momento en el que nace el proyecto Roma no tiene este contexto, pero sí promueve, por ejemplo, la creación de comunidades de aprendizaje inclusivas, donde se valore también la diversidad y se fomente una participación activa. Si bien los entornos digitales, las prácticas digitales se vuelven muy automatizadas, eh, están muy ya integradas a nuestra práctica, hay que reconocer que también requieren nuevas prácticas, nuevos reconocimientos de los saberes previos, en particular de aquellos que provienen de lugares diferentes, ¿no? También reconocer las diferencias en el que se dan y en los que se van dando, ¿no? Es decir, tomar en cuenta los contextos sociales, los contextos que van alrededor de ello, ¿no? Para promover una estrategia integral, para promover un proyecto que vaya más allá de lo digital. Y, y bueno, creo que con esto estaría cerrando. Esta es una etapa inicial de lo que llevo desarrollado de mi proyecto para la especialidad. Muy bien, Andrés. Muchas gracias por la presentación. Vamos a continuar con la parte de nuestros comentaristas. Le vamos a dar la palabra al doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres, por favor. Bueno, Andrés, agradecerte porque pues yo realmente desde que propusiste a mí no me quedaba claro y para serte sincero me parece un término que puedes explotar más, ¿no? Porque justamente, vamos, no es así como, bueno, por lo menos, ¿no? Con mucho respeto lo digo por mí, como muy conocido, ¿no? Te agradezco porque es uno de los aprendizajes, por eso me gusta mucho participar en estas mesas, porque es de lo que nos llevamos, ¿no? Sin embargo, aunque sé que lo tuyo es más teórico por palabras tuyas, creo que, híjole, es muy ambicioso y está bien,
hasta cierto punto está bien, pero creo que sí te hace falta centrar más el trabajo, mucho más el trabajo. Y esto te lo digo con mucho respeto, noto que sí hablas de una problemática, pero no de un problema. Tocas el término emergente, pero no, vamos, hablas de la situación del COVID-19 como punto de partida y está bien, o sea, es un evento que tenemos que seguir analizando a profundidad. Entonces, como tal, objetivos claros tampoco veo y creo que sí sería bastante bueno que comenzaras a determinar y a diseñar tu proyecto, lo digo con mucho respeto, partiendo de un problema claro, problemáticas más puntualizadas, situaciones emergentes más, digamos, concretas y, y pues tus objetivos, ¿no? Espero que entendamos que, bueno, pues esto te lo estoy diciendo porque la verdad es que me fascinó tu tema, pero sí sería una lástima que se perdiera porque solo tienes 4 semestres, hasta donde entiendo. Y está muy bien, ¿no? Y te invitaría yo, es más, me gustaría muchísimo leer tu trabajo al final porque justamente es un tema que a mí en un proyecto también de titulación, pues me tocó trabajar, ¿no? Pero yo lo trabajé desde Byung-Chul Han, espero que te pueda servir la referencia, desde el libro Las no cosas, que habla de todo este proceso de la pérdida de la materialidad, ¿no? Y con ello yo resaltaba, y creo que tú también lo estás haciendo con tus palabras, la necesidad de empezar a comprender, primero, antes que nada, la necesidad de una alfabetización digital, ¿no? Porque que seamos aldeanos digitales pues no nos, digamos que nos asegura nada, ¿no? Entonces, yo nada más te señalaría eso, te felicito Andrés, es un trabajo, es de los, con mucho respeto lo digo, trabajos que me gustaría leer al final cuando lo termines, que lo lleves a buen puerto, es un trabajo que te puede dar hasta para el doctorado, ¿no? Y que espero que lo reconsideres. Pero sí creo que para tu especialización sí va a ser necesario que la problemática esté más concreta, puntualizada, perdón, las problemáticas, y que haya un problema, ¿no? Y lo marcas muy bien, o sea, me queda a mí claro que a lo mejor si me equivoco, ya después espero que haya el momento para compartir, pero me queda claro que la problemática está en este proceso, perdón, el problema central está justamente en esto, ¿no? De que somos, y lo voy a decir por mí nada más, compañeras, solo por mí, que somos analfabetas digitales, ¿no? Entonces, que soy un analfabeta digital y creo que es uno de los problemas que tenemos que ya abordar y comprender la lógica del mundo del ciberespacio de estos chicos, ¿no? De los chicos ahora. Entonces, yo nada más te invitaría a eso, estimado Andrés. Te felicito, te vuelvo a decir, es un tema que a mí me fascinó y que la verdad, por la naturaleza de mi trabajo en su momento, no lo pude abordar más, pero que creo que lo estás abordando tú como me hubiese gustado a mí abordarlo, ¿no? Entonces, esto que te comento es más bien para que vayamos como precisando y no, ¿cómo decirte? Y que no te desborde perdón, que no te haga falta tiempo, porque te desborde el trabajo. Sí me doy a entender en esto, espero ser como claro. Genial, en verdad, genial. No con lo que te dije, no quiero que pienses que, o sea, está muy bien tu trabajo. Nada más que pues hay que hacer más concreta la situación. Te felicito de nuevo y espero poder tener una copia de tu trabajo al final, porque también pues a mí me serviría como complemento para el mío, con el que me titulé. Muchas gracias, Andrés, que tengas una bonita tarde. Gracias, doctor Víctor Guadalupe. Y bueno, pues aprovechar para comentar que nuestros estudiantes del día de hoy pertenecen a la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Están concluyendo su primer semestre y el próximo semestre concluyen su plan de estudios. Es un plan de estudios de 2 semestres únicamente. Para poner en contexto. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra, por favor, a la maestra Verónica Hernández García. Adelante, maestra. Hola, Andrés, muchas gracias. Sí, me gustaría hacer algunos comentarios respecto a tu proyecto. Me pareció muy interesante la propuesta y coincido con el doctor Víctor. Es una propuesta que yo no había leído con detalle. Afortunadamente leí tu proyecto con antelación y pude
empaparme un poco más, leer un poco de los documentos de la UNESCO y eso me ayudó a entender mejor tu propuesta. Bueno, más bien el documento. Bueno, para comenzar me gustaría mencionar que si bien es cierto, estás en la especialidad de intervención innovadora del docente en situaciones emergentes, ¿verdad? Y hay una palabra clave en esta especialidad que es intervención, ¿no? Y en hasta este punto de tu proyecto yo no noto una propuesta. Imagino que estás en un plano muy descriptivo todavía, porque tu proyecto se llama Exploración Bibliográfica del Impacto de la AMI. Hasta ahí todo bien. Lo que me hace ruido es la segunda parte del título. Dice, para transformar la práctica docente. Esa segunda parte del título me sugiere a mí que definitivamente va a haber una intervención. Entonces, hasta este punto yo no la veo. Quiero pensar que estás delimitando el tema y que de pronto vas a situarte en algún contexto en particular y también con una población en particular, ¿no? Y a partir de ello vas a hacer una propuesta, ¿no? Porque si no, entonces sí te sugeriría que quitaras la segunda parte del título y que se quedara en solamente exploración bibliográfica. Aunque en ese sentido no sé qué tanto valor como investigación tendría en una investigación de intervención. Tal vez en una investigación descriptiva quedaría muy bien, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también por ahí noto que como mencioné, no haces una propuesta concreta, te quedas en un plano muy descriptivo. Describes qué es la AMI, qué dice la UNESCO, pero yo no alcanzo a escuchar tu voz como investigador. ¿Qué piensas tú? Que a partir de una postura crítica, ¿no? Que yo creo que es parte de la formación como estudiante de posgrado, ¿no? Alcanzar una voz crítica a partir de como lo menciona, de la exploración de la bibliografía. Entonces, tal vez a partir de esta exploración que ya hiciste y de estas voces que ya leíste, valdría la pena escucharte a ti, ¿no? Y también situarlo en tu contexto, nuestro contexto como mexicanos y como docentes de cierta escuela en particular o sistema en particular, ¿no? Porque también, si bien es cierto, la UNESCO es un organismo, digamos, que es una figura clave, ¿no? En el mundo. Sin embargo, siempre los estudios que realizan los hacen en primer mundo, ¿no? O sea, estos organismos como la UNESCO, la OCDE, todos estos se sitúan en situaciones y en contextos más favorecidos, ¿no? Entonces, tal vez valiera la pena aterrizar esta propuesta de la UNESCO que yo no sé si has investigado, si ya se aplicó en algunas partes la AMI en ciudades semejantes en América Latina, ¿no? Y no sé de qué manera se ha llevado a cabo, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría mencionar que yo noto también poca visibilización del sujeto docente en tu proyecto. O sea, como que de pronto todo está en un nivel muy abstracto, ¿no? Y la escuela y el estudiantado, y de pronto no noto que se aterrice. Yo, por ejemplo, valdría la pena a lo mejor escuchar, ahora que hagas la intervención, testimonios, entrevistas, observaciones empíricas, o sea, más trabajo de campo. Yo sé que en un año eso es muy complicado, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, el doctor no me dejará mentir, hemos leído proyectos de maestría de 2 años que de pronto quedan en un plano muy descriptivo. Pero entonces, insisto, si te vas a quedar en un plano descriptivo, sí decirlo desde el principio, ser muy honesto con tus alcances también por el tiempo, ¿no? A lo mejor quieres llevarte esto a maestría o más adelante a doctorado e irlo nutriendo a partir de tu experiencia como investigador. A lo mejor ahorita quedarte en este plan de explora bibliografía y ya en maestría puedes entrar con un proyecto semejante o el mismo proyecto, pero ya con la intervención. Entonces, esa sería como mi retroalimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Verónica Hernández. Bueno, pues vamos a continuar con Anel Cadena Ventura. Presentará su trabajo titulado Percepción docente de una primaria en línea sobre la educación a distancia síncrona en el contexto post-COVID. Entonces, vamos a ayudarle a Anel a mostrar su presentación para que pueda dar inicio. La voy a compartir, bueno, ya la estoy compartiendo, ustedes me dicen si se ve completa o
o no? Por favor. Buenas tardes, ya se ve completa, maestra. Muchas gracias por su apoyo. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, doctores. Pues, primero que nada, muchas gracias por darme este espacio para compartir. Es un gusto para mí que me lo permitieran. Mi nombre es Anel Cadena Ventura. Yo les voy a compartir el proyecto Percepción Docente de una Primaria en Línea sobre la educación a distancia síncrona en el contexto post-COVID. Siguiente diapositiva, por favor. Como antecedentes, tenemos que el confinamiento, como en línea con lo que compartía mi compañero Scott, el confinamiento por el COVID-19 fue un parteaguas para la educación en México, dado que permitió que una mayor cantidad de estudiantes se acercaran a el uso de entornos digitales para el aprendizaje. Si bien es cierto que en México la educación a distancia ya estuvo presente desde la década de los 70, fue a partir del confinamiento cuando se acercó casi a todos los niveles y en todas las esferas. Es decir, tanto en lo público como en lo privado estuvo presente. Diversas investigaciones destacan, aquí presento la de Bernier, que un factor importante para lograr un mayor aprovechamiento académico fue la interacción del docente con el estudiante, es decir, que hubieran clases a distancia síncronas, que si bien esto fue un gran reto, ya que por la situación de emergencia, los docentes que fueron el actor educativo que estuvieron al frente enfrentaron grandes retos, como la irregularidad en horarios, como la dificultad para acceder a diferentes herramientas digitales o su capacitación para utilizarlas, además de que tanto como estudiantes como docentes enfrentaron la dificultad de acceso o incluso la imposibilidad de acceder a Internet, o cuando sí había acceso a Internet, pues a lo mejor este era irregular. Por lo tanto, algunos autores como Olvera, Sánchez o Olavarría en el 2022 mencionan que es importante transitar de una enseñanza remota de emergencia a una educación a distancia más inclusiva. Siguiente, por favor. Como conceptos tenemos dos principales, que es la educación a distancia. De acuerdo con Aretio, hay dos tipos, que es cuando la síncrona, cuando se conecta en tiempo, no en espacio, pero sí en tiempo el profesor y el docente y el estudiante, y asíncrona cuando el estudiante tiene un poco más de autorregulación en su proceso de aprendizaje y no están conectados ni en tiempo ni en espacio. Resaltan estos autores que revisé, resaltan tres actores importantes, que son los docentes, los estudiantes y el centro escolar, para lograr un mejor aprovechamiento de esta modalidad. El otro concepto es la percepción docente. Yo soy psicóloga, entonces como mi formación exploramos estos procesos psicológicos. Retomé a Vargas en 1994, que menciona que la percepción es el reconocimiento de las experiencias cotidianas. Estas pueden ser las presentes o evocar las pasadas, o una comparación de las presentes con las pasadas. Siguiente, por favor. Bueno, como justificación para mi trabajo, planteo que es importante identificar cómo se desarrolla la educación docente a distancia de manera síncrona en condiciones normales y a nivel primaria, ya que los reportes de investigación que yo encontré, tales como los del Petre y Cabrero, de los Geros en el 2020 y Cruz en 2024, fueron principalmente en el contexto del confinamiento de COVID-19 para evaluar cuál fue el resultado de este proceso de la modalidad de educación a distancia durante esta emergencia, y principalmente fueron a nivel superior, es decir, secundaria, preparatoria y nivel universidad o posgrado, pero a nivel primaria, que también se enfrentó a esta modalidad durante esta emergencia, no hay tantos reportes, ni tampoco en México. La siguiente, por favor. Como objetivo de mi investigación planteo conocer la percepción de docentes de una primaria en línea sobre la educación a distancia síncrona en el contexto post-COVID-19, dado que los docentes son un actor importante que viven el día a día este proceso de enseñanza-aprendizaje. Planteo dos objetivos específicos, así como dos fases. Cada objetivo específico lo pretendo desarrollar en cada fase. Primero,
fue la elaboración de un cuestionario para explorar la percepción de docentes de nivel primaria en línea sobre la educación a distancia síncrona. Y el segundo objetivo es explorar la percepción docente sobre el desempeño de los agentes educativos, alumnos, familia y centro escolar con base en su práctica. Como método, primero, para la primera fase, que denominé instrumentos para la identificación, se elaboró un cuestionario para explorar la percepción de docentes de nivel primaria en línea sobre la educación a distancia. Este cuestionario se elaboró con base en 4 dimensiones. Después se transformó a un formato donde se le pidió a jueces expertos, con expertos me refiero a que tuvieran alguna relación con este tema, alguna línea de investigación con este tema, que participaran para valorar la idoneidad de las preguntas. Se les informó cuál era el objetivo de la participación y se les dijo que todos los datos que ellos proporcionaran solamente serían usados con fines de la investigación. Para esta fase fue un estudio cualitativo, instrumental, de acuerdo con León disculpen, es que no alcanzo a leer bien. Bueno, para el muestreo fue no probabilístico, fue intencional, ya que intencionalmente se eligió a estos jueces que participarían. El escenario fue virtual, fueron contactados a través de correo electrónico. Ellos aceptaban participar o declinaban su participación. Participaron 7 jueces expertos, 3 fueron hombres y 4 fueron mujeres. Ellos tenían de 2 a 25 años de experiencia en la construcción de instrumentos, con una media de 11 años, y también tenían experiencia docente, todos de 3 a 25 años de experiencia docente, con una media de 14 años. La siguiente, por favor. Bueno, como les platicaba, elaboré un formato para que los jueces expertos validaran el cuestionario que ya había planteado previamente, con el objetivo de tener validez de contenido de este cuestionario fue planeado con base en 4 dimensiones que son conforme a la nueva escuela mexicana, que fue la función, y a los actores. Son 4 actores, que es la función docente, la percepción en relación con el alumnado, en relación con la familia y en relación con el centro escolar. Ellos tenían que calificar con base en 4 dimensiones, que era suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. El análisis de la evaluación de los jueces se realizó con base en la propuesta de Tristán López 2008, que fue para obtener el porcentaje de acuerdo. Entonces, en general, en el índice de suficiencia hubo el 96% de acuerdo entre los jueces, en relación con que las preguntas son las necesarias para conocer la percepción de docentes de la educación a distancia en la modalidad síncrona. El índice de claridad hubo un acuerdo del 94.5% de las preguntas. Los jueces asignaron un valor aceptable, lo que implica cierta facilidad para comprender lo que evalúa cada pregunta. Tanto en coherencia como en relevancia se obtuvo un 91% y 87% respectivamente de las preguntas, donde los jueces consideraron que son oportunas, adecuadas y convenientes, además que tienen relación lógica con la dimensión que corresponden. Como les comentaba, yo no encontré un cuestionario, y sobre todo aterrizado a México, que pudiera evaluar o que pudiera indagar este aspecto que estoy considerando. Entonces, por eso planteé esta redacción de este cuestionario, pero además con el apoyo, pues, de personas que ya tengan un poco más de experiencia en este sentido. La siguiente, por favor. Bueno, como resultado de esta fase, de la primera fase, los jueces hicieron sugerencias para modificar principalmente la redacción de 7 preguntas. Algo que se me pasó a comentarles es que a la par una vez que se concluyó el jueceo de expertos, también se le pidió a la docente de la primaria en línea en la que se pretende aplicar el cuestionario que participara como persona piloto, para que también me compartiera su opinión de las preguntas o en este mismo sentido, la claridad, la coherencia. Ella también se le hizo la invitación para participar y se le solicitó su autorización para colaborar con sus docentes y aceptó. Ella me aportó a la investigación comentando que pues solamente había que indicar que la educación era síncrona, porque algunos docentes que trabajan ahí pues también trabajan de manera síncrona, entonces para evitar antigüedades. Con base en los acuerdos entre jueces y las observaciones, se realizaron en el cuestionario los ajustes necesarios. La etapa concluyó con la versión final del cuestionario, pues, formado por 32 ítems, 8 preguntas para conocer datos sociodemográficos, 10 para conocer la función docente,
8 en relación con el alumnado, 3 preguntas en relación con la familia y 2 para el centro escolar. Esto es porque dado que la educación síncrona, la modalidad de educación síncrona a distancia en línea en México está como, a nivel primario está como apenas en auge, o sea, apenas están algunas escuelas planteando. La escuela en la que yo voy a trabajar apenas tiene 2 años, este es su segundo ciclo escolar en el que está ejerciendo. Entonces, la escuela tiene antecedentes de estar en otros estados como Rusia, Estados Unidos, Europa. Entonces, no permiten tanto la interacción de los docentes con la familia o en las decisiones del centro escolar. Por eso las preguntas de estas 2 dimensiones son menos. Me parece importante considerar la educación a distancia en la modalidad síncrona a nivel primaria en México, dado que ya en algún momento de la emergencia fue un sostén para la educación. Entonces creo que esperemos y que no, que en el futuro vuelva a haber una emergencia, puede volver a coadyuvar unos buenos resultados. Voy a concluir con esta frase que dice: la educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego, resaltando la importancia de los docentes en la educación, dado que aunque la educación sea a distancia y con uso de recursos o en un entorno digital, el docente sigue teniendo un papel primordial en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente, por favor. Yo les agradezco su atención que pusieron a esta presentación. Siempre es un gusto poder compartir con personas expertas. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a sus comentarios. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Anel. Y bueno, vamos a continuar con la parte de las retroalimentaciones. Así es que le vamos a dar la palabra al doctor Víctor Guadalupe Valadez, por favor. Adelante. Bueno, inicialmente pedirles una disculpa. Sucedió aquí algo fuera precisamente de mis manos en cuestiones de internet. Se me fue la luz, pero ya volvió, ¿no? Y esto me sacó a mí... me sacó a mí de estar en línea, y justamente esto me hace reflexionar, ¿no? Hay problemitas, Anel. Bueno, primero, antes que nada, felicitarte, agradecerte, porque al igual que el trabajo de Andrés, me llama la atención, ¿no? Quizás sea que el tema de la pandemia, por mucho tiempo, estuvo presente, ¿no? En el qué decir de la nación, pero sí es necesario en cuestiones educativas dejar la farándula, y lo digo con mucho respeto para algunos docentes, investigadores, que lo tomaron como desde un punto de farándula, ¿no? Solo por hacerse famosos o por hacer comentarios famosos, qué sé yo. Y que se empiece a tomar con un nivel de seriedad como el que ustedes dos empiezan a desarrollar, ¿no? En primer lugar, felicitarlos a los dos. Anel, felicitarte. Ojalá esto lo sigas repitiendo, pero con otras áreas, ¿no? De la educación en línea, no solamente la cuestión sincrónica y asincrónica. Uh-huh. Y me llamó la atención que en el principio dejaste como muy en claro cuál es tu marco conceptual. Eso te lo súper reconozco, pero igual, o sea, a lo mejor vas a decir, bueno, ¿por qué tanto habla del contexto y de los problemas y todo esto, ¿no? Creo que una especialización, como un trabajo de tesis, como un informe de práctica docente, sin la contextualización, sin el contexto, ¿no? Se pierde mucha riqueza, ¿no? Entonces, eso también, digamos que a medias lo tomas. Sí te reconozco que tienes, digamos, un andamiaje de autores que hablan del problema, pero también hubiese sido muy enriquecedor haber escuchado, y aquí me voy a robarle las palabras a la doctora Verónica, ¿no? Tu voz, pero en la experiencia de la escuela. A mí me llama la atención que sea una primaria. Si de por sí yo trabajé con media superior y era problemático, ¿no? Y de repente se me vienen todas las pequeñas problemáticas, ¿no? Como por decir, la condición de solo ser, o sea, ¿cómo trabajaste? A mí me quedó duda, antes de que se me fuera la luz, era algo que estaba apuntando.
¿Cómo trabajaste esta condición o cómo los docentes trabajaron esta condición de ser solamente un usuario o que el alumno fuera un usuario sin participación? No sé, creo que los que hemos trabajado o los que trabajamos en línea en ese momento vivimos esta amarga experiencia de estar hablando y pues que no te contesten o con las cámaras apagadas, ¿no? Entonces, yo te invitaría, Anel, digo, ya es muy poco tiempo, también eso lo reconozco, que yo estaba pensando que estaba con alumnos de maestría, pero invitarte a que hagas la maestría, invitarte a que profundices en estos problemas que parecen muy obvios, pero no lo son, como este del anonimato, ¿no? Del anonimato de los alumnos en este proceso. Y dos, creo que sí es esencial, y esto me llamó mucho la atención, que dictamines bien, o sea, nos dijiste nada más así como por arriba del agua, ¿no? ¿Quiénes son los jueces? Pero ¿qué condiciones reunían los jueces para que su palabra tenga peso? Porque yo te puedo decir, bueno, pues también le puedo decir a un padre de familia ese juez, ¿no? ¿Le gustó? Pues sí, me pareció muy bonito que el maestro Andrés explicó esto muy, muy detallado, ¿no? ¿Sí me debe entender? Y esto pensando en que no te agarren de curva de, bueno, ¿y quiénes son los jueces? Como trabajando un poquito de la transparencia sobre los juicios y las conclusiones que ya estás empezando a armar, Anel, ¿no? O sea, dictaminar bien cuáles son las, digamos, coincidencias entre los jueces o los elementos fundamentales que tú buscaste. A lo mejor sí los dijiste, Anel, y te pido una disculpa. A lo mejor fue en el momento en que yo estaba fuera, ¿no? Pero sí quisiera escuchar tu voz también en ese tema, ¿no? Primero, el primer tema es qué se hace con estos problemas que parecen tan obvios y tan normales, pero que realmente en un proceso educativo sí tendrían bastante injerencia, como esto de tener niños que tú estés preguntando cosas y no te respondan, ¿no? Tanto física como virtualmente. Y el segundo punto, esto, en verdad te vuelvo a pedir una disculpa, y a todos compañeros, si lo dijo, perdone, no me tomes como mucho en cuenta, pero si no, sí te invito a que determines bien cuáles fueron los factores que te llevaron a escoger esos jueces o llevaron a escoger estos jueces que dictaminaron que tus procesos realmente estaban dando un resultado, digamos, un resultado pertinente para tu especialización, para tu trabajo de especialización. Entonces, yo me quedaría con esos dos puntos. Te vuelvo a ofrecer una disculpa y una disculpa a todos, compañeros, porque la verdad es que no estaba en mis manos, se me fue la luz y pues bueno, pues estos pequeños problemas que justamente no no me estoy justificando, compañeros, pero acuérdense que en las investigaciones no hay nada obvio, ¿sale? Entonces, tratar como estos problemas, ¿qué hacías con los niños que de repente, con los adolescentes jóvenes que se te inscribían y no te aparecían hasta que tú, ya pedías los trabajos finales? ¿Qué hacer con estos chicos? Y al final de cuentas también están dentro del proceso de educación. Bueno, eso sería como mi participación. Agradecerte, Anel, y también espero que después pueda yo leer tu propuesta, o sea, leer tu trabajo de especialización. Sí, porque los dos, tanto Andrés como usted, están trabajando en una área que yo me quedé en deuda conmigo mismo. O sea, terminé el trabajo de investigación y dije, hasta aquí porque voy con el doctorado, pero esta área, ¿no? ¿Qué hacemos con esto de todo el proceso en el ciberespacio, la nueva lógica que se crea, la nueva moral que se crea en el ciberespacio, la nueva ética que tenemos que abordar con los muchachos? Y les felicito, compañeros, porque están empezando a germinar trabajos con una seriedad ya no solamente de especialistas, sino de gente que está metida en el situs, ¿no? en el lugar, en la I. Entonces, gracias, compañeros, gracias, doctoras, y otra vez una disculpa. Gracias, doctor. No se preocupe. Sabemos que ahorita con tantos problemas de lluvia están sucediendo estas cosas. De hecho, la maestra Verónica también tuvo una situación igual, pero no pasa nada. Estamos aquí en equipo trabajando sobre todo para comentar los trabajos, el esfuerzo que han hecho nuestros estudiantes. Entonces, por favor, maestra Verónica, si nos ayuda con su retroalimentación. Hola, buenas tardes. Sí, claro, me pareció muy interesante la propuesta de Anel, porque yo igual he trabajado con educación básica, pero secundaria, no primaria, y me pareció como una propuesta diferente. También extraño un poco la voz de los investigadores. Yo creo que a veces lo digo como mujer, también a veces
Y yo creo que también como, sí, independientemente del género, pero muchas veces, nosotras como mujeres delegamos las voces a los investigadores, ¿no? Y el marco teórico, y de pronto una dice, no, es que yo a lo mejor no tengo mucho que decir, ¿no? Tú lo acabas de decir, Anel, eres psicóloga, ¿no? Y yo creo que desde la perspectiva de la salud mental, también podrías, a partir de ya cuando hagas el análisis de los datos, de estos instrumentos que tú diseñaste, a partir de las voces de los otros docentes, puedes también, desde tu voz de expertas en psicología, hablar del impacto de la salud mental, ¿no? También, porque los alumnos pues tuvieron ahí una situación, pero también nosotros como docentes, y más como docentes como de primaria. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte también, por ahí, valdría la pena que hablaras un poco de la política pública, porque si bien es cierto, muchos estudiantes de educación básica nunca se conectaron a una clase, nunca, y aprobaron, ¿no? Y esto pues tiene que ver con la política pública, ¿no? Y definitivamente también tuvo una repercusión, ¿no? En las clases en línea. O sea, yo coincido con el doctor Víctor, de pronto era un poco frustrante cuando tú le decías al alumno de educación media, que ya tenía 17 años en ese entonces, oye, prende tu cámara, oye, participa, más aún con niños, ¿no? Y con los padres de los niños, ¿no? Entonces, también valdría la pena que por ahí nos hablaras un poco, ya cuando hagas el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados, desde tu voz como experta, como psicóloga, porque yo no alcancé a ver tampoco eso en el trabajo. O sea, yo nada más leí y se le dijo al docente, muy descriptivo y muy narrativo todo, muy descriptivo, muy narrativo, ¿no? Y también en la cuestión de la redacción, por ahí te recomendaría uniformarla, porque de pronto la redacción pareciera impersonal, ¿no? Se diseñó, se realizó, y está bien, ese es un tipo de redacción académica, pero de pronto la cambias y se le dijo, se le comentó, entonces yo te sugeriría que como investigadora tomaras una postura, ya sea en tercera persona, en el impersonal se diseñó, se dijo, o en primera persona, que también valdría la pena, yo diseñé, yo hice, porque al final es tu trabajo, ¿no? Y es una postura como investigador, investigadora muy crítica, ¿no? Bueno, eso por una parte. Y sí, por último nada más te sugeriría que destacaras los criterios para el procesamiento de datos, porque destacaste la manera en la que diseñaste el instrumento, a partir de la voz de estos docentes que ya tenían muchos años de experiencia en el ámbito educativo, pero ahora que ya tienes todos estos datos con estos instrumentos que ya realizaste, que ya aplicaste, ¿qué vas a hacer con ellos, no? A partir de qué, cómo los vas a evaluar, cómo vas a evaluar esos resultados, ¿no? A partir de qué aspectos cualitativos, cuantitativos, no sé cuál sea como tu visión, pero sí valdría la pena que hicieras un instrumento pequeñito que diseñaras a partir de tu experiencia como docente, como psicóloga, como investigadora, y a partir de 3 rubros y 3 indicadores, yo voy a evaluar estos resultados, para que no quede como en un plano descriptivo, y que pasó esto, y que pasó lo otro, ¿no? Sino más bien ya muy, muy académico, sobre todo eso, como no descuidar el rigor académico, ni en el lenguaje, ni en la interpretación de datos. Muchas gracias. Gracias, maestra Verónica. Bueno, pues en esta ocasión la mesa solo contó con 2 estudiantes, entonces igual podemos tomar un tiempo más si es que los estudiantes lo quieren y ustedes también están de acuerdo para que puedan hacer algún comentario o alguna otra pregunta que se haya quedado ahí en el tintero. Pues adelante, bienvenida, y si no, pues concluimos esta mesa por el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, pues aprovechando que ha abierto usted esto, yo sí quisiera como decir a los compañeros, porque no fue así como nomás por decirlo de compromiso, sí quiero conocer sus trabajos. Entonces, no sé si me permita, doctora, si está dentro del reglamento, pasarles el correo institucional, que me puedan mandar ya sus avances. Porque claro, la verdad sí, o sea, no fue así como de hechos para afuera, ¿no? Fue, sobre todo en esta segunda maestría,
fue una consigna pendiente que tengo, seguir avanzando en esto de investigación. Entonces, ahorita les subo mi correo electrónico y sí, espero, digo, no es obligatorio, Andrés, Anel, pero para mí sería muy rico y muy enriquecedor en mi investigación personal, y espero que lo puedan comprender desde ahí. Sí les pediría de favor que me compartan sus propuestas, sobre todo, y si después, cuando lo terminen, creen que soy digno de leerlo, leerles, ¿no? Ya su trabajo final, estar en la lectura de sus trabajos finales. Claro que sí, igual lo tomamos en consideración para compartirlo con la doctora Mireya y que lo considere como uno de sus lectores en caso de que así sea la oportunidad, porque a veces se obtiene su diploma de especialidad por excelencia y bueno, ya no se concluye la investigación. Sin embargo, pues como ustedes han dicho, son dos temas muy interesantes que pues vale la pena que aunque no elijan esa opción para obtener su diploma, pues publiquen algo, ¿verdad? Al respecto. Adelante, doctor, por favor. Sí, independientemente, bueno, yo no me refería a ser su lector, no los quiero comprometer en nada, pero sí ya, digamos que ya cuando los tengan terminados, sus avances, su investigación, su especialización, o su trabajo de especialización, lo que presente, que me lo puedan como compartir, digo, para la lectura y pues para alimentarme también de su información, porque hubo bastantes autores que, con todo el respeto del mundo, no los conocía y ahora pues me llamó la atención cómo los trabajan. Muy bien, ¿alguien más que quiera agregar algo? Adelante, maestra Verónica. Muchas gracias. Yo ya, como para concluir, sí los conminaría a no eclipsar su voz, ¿no? Como investigadores. Tendemos mucho a hacer esto en el ámbito académico, ¿no? Como a decir, no, es que puedo aportar, es mejor nutrirlo de la bibliografía. Pero sí es importante, ¿no? Como docente y como investigador, que estos trabajos que se consoliden sean brechas para nuevos trabajos de investigación, para nuevas propuestas. Como mencionaron, tal vez no, si alguien se va a titular por promedio, no deje la investigación, tal vez publique un artículo, ¿no? Tal vez que se haga algo con esto que están ustedes ahorita investigando, trabajando, ¿no? Y sobre todo eso, no teman mostrar su voz. ¿Qué puede pasar? Que nos equivoquemos, ¿no? Que digamos, no, pues mis resultados no eran lo que yo esperaba. Un resultado que no es nuestra hipótesis, es un resultado, ¿no? Y ese resultado abre nuevas investigaciones. Gracias. Muchas gracias. No sé si los estudiantes, ¿alguien quiera comentar algo? No estamos, no es la idea, pero como tenemos tiempo, bueno, pudiera ser. Ok, bueno, pues les agradezco mucho todos sus comentarios, por supuesto, muy interesantes y enriquecedores. Agradezco el esfuerzo de ambos estudiantes que han estado trabajando y siguen trabajando muy duro para poder concluir esta investigación en los 2 semestres que duran las especialidades en nuestra universidad. Así es que finalizo agradeciéndoles la participación de todos ustedes y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, muy buenas tardes, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.